Buenas noches, hermanos, hermanas, saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en Estudio Metrovisión y estamos continuando en el estudio del libro de Hebreos y ya estamos en el gran capítulo 11, uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia. Y hablamos mucho la clase pasada de la fe, porque esto es el capítulo de fe y los héroes de fe. Y hay mucho que decir aquí, hay mucho que aprender, hay mucho para alimentar a nuestra fe, ¿no? Un regalo, este capítulo es como un regalo de Dios, ¿no? Para ayudarnos a entender el Señor de una manera más profunda. Vamos a brincar y entrar rápido porque hay tanto aquí y no quiero perder el tiempo que tenemos para este estudio. Entonces, hablamos de qué es la fe y cómo la fe nos impacta, empezando capítulo 11, y solo cubrimos básicamente los primeros 3 versículos. Pero eso está bien, porque los primeros 3 eran súper importantes teológicamente, una de las cosas más importantes en toda la Biblia. Y ahora, después de hablar de qué es fe y cómo lo practicamos, ahora empieza a darnos ejemplos de la fe. Y con los ejemplos nos ayuda a ver maneras diferentes para aplicar la fe en nuestras vidas. Y con cada ejemplo es importante que estás pensando cómo esto funciona en mi vida, ¿no? ¿Cómo tengo yo estos obstáculos o retos o problemas y qué hago con estos problemas, ¿no? Están aquí para enseñarnos, ¿no? Todas estas personas, como dije la última vez, no están ahí porque eran tan rectos, están ahí porque tenían fe que les ayudó en sus vidas. Empieza, versículo 4, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de la fe. Primer ejemplo, en el principio de la Biblia, ¿no? Leemos en Génesis 4 la historia de Caín y Abel, y tú, si recuerdas, Caín mató a Abel. Pero antes de eso, dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y la cosa es que no dice mucho, pero está en los detalles. Dice que la ofrenda de Abel era lo mejor de su rebaño, ¿no? Eran los mejores ovejas, mejores animales. En cambio, dice Caín dio algo de su cosecha. Es decir, que no era lo mejor. Y que probablemente era lo que sobresalía o lo que sobreexistía. No era lo mejor de la cosecha. Es la única diferencia. Los dioses dieron un sacrificio al Señor. Los dioses dieron su diezmo, uno puede decir, ¿no? Pero uno era su mejor, otro era algo. Eso es importante, porque la fe que tenemos es demostrada por la calidad de lo que damos a Dios. Si damos a Él lo que sobre, o si damos a Él lo mejor. Por ejemplo, nuestro tiempo. Los recursos más importantes que tenemos nosotros, relaciones, tiempo y dinero. Y uno puede decir, los últimos 2 cubren todo, ¿no? Tiempo y dinero. Pero yo diría también talentos, ¿no? Esos recursos, si damos lo mejor a Dios, demuestra nuestra fe. Pero si estamos dando lo peor o mínimo o nada más un poquito, demuestra la falta de fe, ¿no? El tiempo que pasamos con Dios es si tengo tiempo, voy a pasar tiempo con Dios, o es mi prioridad. Me levanto tempranito en la mañana para poder pasar tiempo con el Señor, para poder leer, para poder orar, o yo paso tiempo con Dios cuando tengo tiempo libre o cuando me sobre una hora.
demuestra si Dios es prioridad o no con el dinero. ¿Doy primero mi diezmo a Dios o doy algo lo que me sobre? Demuestra el amor y, más importante aquí, la fe. Versículo 5. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Importante aquí Enoc. ¿Qué hizo Enoc? La verdad, no sabemos mucho. Solamente dice una cosa, que Enoc caminaba con el Señor. Cuando yo era cristiano joven, yo pensaba, pero ¿por qué está él en la Biblia? ¿Por qué está él en la lista de héroes de la fe? Ni sabemos qué hizo. Pero sabemos una cosa, que caminaba con Dios toda su vida. Yo tengo 38 años en la fe y muchos piensan que eso es mucho, porque en nuestra confraternidad, nuestras iglesias, casi siempre cuando yo voy a una iglesia, yo soy mucho más mayor en años en la fe que los de toda la iglesia, ¿no? Aún los líderes tienen menos que yo. Yo estuve ahí cuando los primeros bautismos en Latinoamérica pasaron, ¿no? Yo estuve ahí cuando bautizamos, yo diría, creo que el discípulo que tiene más tiempo en toda Latinoamérica es Alejandro Zamora y vive, creo que en Mexicali, México, y fue bautizado en 88. Entonces significa que tiene 32 años en la fe. Yo tengo 38 años. Eso siempre es admirable, ver a alguien que tiene muchos años en la fe. Yo pienso, wow, increíble que alguien ha sido fiel 30 años, 20 años, 15 años, 40 años. Yo conozco hermanos que tienen 40 años en la fe. Yo tengo 38. Este año 2001 yo voy a cumplir 39. Imagínate, Enoc fue fiel 365 años. ¡Wow! Caminar con Dios tantos años significa que Él superó muchos retos, muchos obstáculos, y que Él tenía que ser fiel a través de muchos tiempos difíciles, retos en la vida. Por eso Él está ahí, que nunca rindió, nunca perdió su fe. Si tienes tiempo en la iglesia, has visto muchos perder la fe, ¿no? Y tristemente eso es lo que pasa, que muchos entran con mucha alegría y celo y unos años después pierden su fe y se van de la iglesia, ¿no? Y pierden su camino con Dios. Enoc mantuvo su caminata con Dios. Eso es admirable y por eso está ahí en la lista. Simplemente el hecho de que nunca hemos rendido, que nunca hemos perdido la fe, que todavía sigamos fiel, eso es una gran cosa para Dios. Y luego termina el párrafo diciendo, no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Para mantener la fe, y nos da otro clave de la fe aquí, que la fe es mantener no solamente creencia en Dios, pero también creer que Él recompensa a los que lo buscan. Yo sé que Dios me va a recompensar. Hay muchas veces que yo he sacrificado mucho. Y yo estoy seguro, si tú tienes tiempo en la fe, hay tiempos que tú has sacrificado mucho. La verdad, te voy a decir algo muy importante en esto, de que yo pensaba siempre en este versículo, hablaba del cielo, ¿no? Y claro, el cielo es una recompensa gigante que no podemos evaluar ahora porque no lo entendemos, pero sabemos que va a ser increíble. Pero sin embargo, Él quiere recompensarnos ahora también.
Yo tengo un matrimonio increíble. Yo tengo relaciones con mis hijos increíbles. Eso es una recompensa. La gran mayoría de personas, aún personas en la iglesia, muchos no tienen una relación increíble. No tienen una buena relación con los hijos cuando ya son adultos, ¿no? Y los niños ya no quieren mucho que ver con los padres. Pero cuando uno está viviendo fiel y está siguiendo los pasos de Cristo, viviéndolos, practicándolos por la fe, hay una recompensa. Y la recompensa es resolver los problemas y estar en una vida de amor. Y wow, qué recompensa, es una recompensa gigante que podemos tener no después de morir, sino ahora, tener una conciencia limpia y saber de que si me muero estoy bien con Dios. Es una recompensa hoy día, me ayuda a dormir en la noche, ¿no? Tener la esperanza de que Dios me va a ayudar pasa lo que pasa. Entonces, es una clave de la fe, es recordar y confiar en la recompensa de Dios, ¿no? Recompensa de Dios. Me imagino que lo dijo porque lo tenía Enoc. Seguimos. 7. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Perdón, él creó en cosas que no veía, que no podría ver. Tú sabes que no había llovido. ¿Llueve? Así se dice, llovido. No había caído llueve antes de la gran lluvia. Del diluvio. Entonces, Noé tenía que creerlo por fe. Él vivía en un desierto. No tienen barcas en el desierto. Y tenía que construir la barca por la fe y creer en algo que iba a pasar. Y por su fe salvó él mismo, su esposa y sus hijos. Padres, es tan importante la fe. Por tu fe puedes salvar a tus hijos. Tienes que vivir esa fe, practicar esa fe y mantener esa fe. Y te puedes salvar a ti y a tu familia. Versículo 8. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía vivo como extranjero, por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en las tiendas de campaña y lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Muy importante, Abraham le llaman el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Y él vivía en una gran ciudad, ya en la ciudad de Caldea, de Ur, y él salió como no sé cómo se dice, nomádico, que vivía sin casa, vivía sin edificios, sin la civilización, y andaba en el desierto, viviendo en tiendas, ¿no? Y como pastor de ovejas. Era otro estilo de vida, pero más importante aún, era una tierra extranjera. No sabía él nada de esa tierra. No la conocía, y muchas cosas podrían pasar a él, y algunas sí pasaron a él, ¿no? Y no es como hoy día que puedes viajar y estar más o menos seguro, ¿no? No, en esos tiempos viajar era muy peligroso, y uno podría ser robado, puesto en esclavitud. Alguien podría llevar tus hijos, hacerlos esclavos, tu esposa, muchas cosas que te podrían pasar. Pero sin embargo, él tenía fe.
Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿no? O cómo vamos a sobrevivir, o cómo vamos a vivir. Entonces es muy, muy importante vivir por la fe y Dios te va a cuidar. Esa fe es la fe que salvó a Abraham y a todos sus hijos y sus nietos y toda su familia. Y a través de la fe de Abraham tenemos la raza judíos y la religión que tenemos nosotros por su fe. En versículo 11. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar, ¿no? Y la gran promesa de Dios de que iba a tener muchos hijos, eso requería mucha fe. Ya tenía 75 años. ¿Conoces a alguien con 75 años? Imagínalo empezando una familia a esa edad. Y la esposa Sara, ella era tan incrédulo esa idea, que se rió a ella, pero Dios la enseñó y sí tenía muchos hijos. Y bueno, tenía sus hijos, sus 2 hijos. Por su fe, por la fe, los 2 fueron salvos y Dios pudo utilizarlos. En versículo 13, todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían la fe, las vieron de lejos y les saludaron y reconociéndose a sí mismo como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Fíjate que todos eran peregrinos, básicamente. Eran viajeros, buscando, dice antes, una nueva ciudad de firmeza, ¿no? La ciudad prometida de Dios, o una tierra, una patria, ¿no? Que es el reino de Dios. Que sabían que lo bueno está de venir, viene pronto. Eso es la vida de fe. Y si salieron bien, podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Fíjate que a veces cosas malas sí pasan en este mundo y a veces sufrimos y no hay manera de evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo caído, ¿no? Pero nosotros tenemos una esperanza, tenemos una ciudad que nos espera, una patria que nos espera. Podemos ser ciudadanos hoy día y no es Gringolandia, es el cielo. Podemos ser ciudadanos ahora del cielo, que un día cuando lo entramos podemos disfrutar la recompensa de Dios. Pero sin embargo, como dije antes, hay mucha recompensa en este mundo también. Y dice, por fe Abraham, cuando Dios le puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes, y que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Abraham, el símbolo de la fe, que la cosa más preciosa en su vida, su hijo único. Dios pidió su vida y Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo al Señor, mostrando su nivel de fe, que sacrificó lo más importante. Y otra vez, ¿qué podemos aprender de eso?
si estamos dispuestos a sacrificar lo más importante en nuestras vidas. A veces Dios no lo pide, pero es importante ya en nuestro corazón ya darlo a Él. Pero a veces sí lo pide, ¿no? Y a veces uno tiene que dejar de hacer algo, romper una relación o hacer algo para el Señor porque lo ha pedido. Y tener la convicción de que Dios me puede bendecir después. Dice Abraham que él razonó, ¿no? Lo pensó bien de que si Dios quiere lo puede resucitar de los muertos. Fíjate, la petición o lo que Dios pedía era ridículo. Ya le había prometido una familia grande y solo tiene un hijo. Y luego pide que a sacrificarlo. No es lógico. Pero lo que Abraham tenía es la fe. No tiene que ser lógico. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. La fe no es lógico. No es lógico. Es poderoso. Y supera lógica. Supera razonable aún. Pero Dios, la verdad, Abraham con su fe pudo razonar que Dios es todopoderoso. Él puede darme 10 hijos si quiere. Entonces, así Él pudo sacrificarlo todo. A veces es importante porque nosotros enfocamos en el sacrificio y no pensamos bien en lo que Dios puede hacer. Eso es pensar con fe. Dios es todopoderoso. Dios me ama con todo su corazón. Entonces, ¿qué es Dios capaz de hacer? Mucho, grande. Y eso nos ayuda. Y dice, por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. No, por la fe, aun cuando ellos estuvieron afuera en Egipto, sabían que un día iban a regresar a la tierra prometida, ¿no? Y sabemos eso, la historia de Moisés. 23. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños, ¿no? Por la fe, los padres de Moisés sabían que hay algo especial en este niño que Dios lo va a utilizar. Entonces, guardando el plan de Dios, básicamente, tomando en riesgo sus vidas, lo hicieron por la fe. Entonces, por la fe, a veces hacemos cosas radicales, ¿no? Extraordinarios. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un plan de Dios y que el plan de Dios es siempre mejor. El 24 dice, y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Otra vez, Moisés decidió vivir una vida mucho más intensa, de mucho sufrimiento, muy problemático, en vez de vivir como príncipe de Egipto. Él negó todas las riquezas de ser hijo de Faraón para sufrir siendo hijo de Dios. Increíble, ¿no? Que aún cuando sufrimos, eso es la honra de Dios. Eso demuestra a Dios nuestra lealtad, nuestro amor, que estamos dispuestos a sufrir. Cuando estamos sufriendo, en vez de
gozando de una vida de mentiras, de drogas, de pecado, de cosas así. Cuando decidimos, yo prefiero sufrir que vivir en pecado. Eso es un gran paso, demuestra grandemente la fe de uno. Y dice, por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara el hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron ser lo mismo, se ahogaron. Fíjate, por todo lo que hizo Moisés, los grandes hechos, todo lo que hizo era por su fe. Creer que Dios lo iba a recompensar, ¿no? Que Dios los iba a cuidar, que Dios, aun si sufren, que Dios puede bendecirlos en su sufrimiento. Y por eso, grandes cosas, milagros podrían pasar. Los milagros que necesitamos en la vida realmente dependen a nuestra fe. No podemos buscar milagros si no tenemos fe. Y Moisés era un hombre de fe grande. Y Dios pudo utilizarlo y hacer grandes cosas por su fe, no por su rectitud, no por su fuerza, no por su educación, no por ser un hombre guapo, no por ser un hombre fuerte, sino por ser un hombre de fe. Por fe, los israelitas pasaron, y su fe afectó a millones de personas, afectó a todos los israelitas, y también ellos tuvieron suficiente fe para salir de Egipto y llegar al monte Sinaí, donde podrían conocer al Señor. Y dice, y por fe cayeron los muros de la ciudad Jericó, después de los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin escapar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos de filo de espada, anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y cabra, pobres, afligidos y maltratados. Fíjate, da la lista, ¿no? No tengo tiempo para decirte todo lo que ha pasado y las grandes victorias. Todos pasaron por la fe, porque confiaron en Dios, porque confiaron en la recompensa de Dios. Y hicieron grandes cosas. No solamente hicieron grandes cosas, también sufrieron terriblemente porque tuvieron fe y sabían que podrían superar aún el sufrimiento y que no iban a negar al Señor, no iban a rendirse, no iban a perder su fe, no iban a abandonar su religión o abandonar sus convicciones. Anduvieron fieles en todo. Mira, nosotros en la vida hay muchos retos, hay muchos problemas que tenemos que enfrentar. Tan importante es que enfrentamos a todo con la fe. Todos recibieron su recompensa en el fin, no en sus vidas, en el fin. Todos reciben recompensa. Pero algunos tienen que esperar.
Y eso es la fe. Y todos van a ser recompensados por su fe. Dice, estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Está hablando de la persecución que recibieron bajo los griegos y luego bajo los romanos, que ahí los atacaron. Menciona ahí Isaías, que fueron cortados en mitad. Dicen en la historia que Isaías se escondió, estuvo escondido en un árbol, y los soldados lo cortaron el árbol con una sierra y mataron a Isaías. Otros los pusieron en piel de animales y los dieron a los leones. Otros tenían que morir de hambre porque los encapsularon en cuevas y no los dejaron salir por comida ni nada. Y mucho sufrimiento, pero nunca se rindieron. Nunca abandonaron su fe. ¿Y qué debemos hacer así nosotros? Que pasa lo que pasa, si sufrimos por ser cristianos, amén, adelante. Si sufrimos por nuestro amor hacia Dios o a Cristo, por obediencia a la palabra, amén, adelante. Estamos dispuestos a sufrirlo todo, ¿no? Y dice que el mundo ni los merece, no los merece. En 39, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. En sus vidas, esta gente que sufrieron, en las guerras de Macabeas, no lo recibieron la recompensa en el mundo, después lo recibieron y recibirán gran recompensa por la fe que tenían. Y dice, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndose en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Ellos pusieron su fe en Dios y sufrieron mucho, pero se mantuvieron fieles hasta el fin. Ahora dice la Biblia, con nosotros, los cristianos, los que siguen a Cristo, junto con nosotros recibirán todas las recompensas. Es decir, que todo lo que merecen ellos, todas las recompensas, nosotros vamos a estar con ellos y también recibir la recompensa. Algo increíble, ¿no? El amor de Dios y la manera que Él nos recompensa. Solo tienes que mantener tu fe. Un día vas a ver toda la recompensa y vas a decir, gracias a Dios me mantuve fiel. Y va a haber mucha gente, como dice Jesús, rechinando los dientes porque perdieron su fe. Imagínate el día que Jesús regresa, vamos a verlo y los discípulos de Cristo, los hombres y mujeres de fe, van a decir, amén, gloria a Dios, por fin. Ahora la recompensa de Dios. Los que abandonaron su fe va a ser el día más terrible en toda la historia, porque perdieron su fe. Entonces perdieron su recompensa. Recuerda, en Hebreos nos dice, no seas como Enoc, quien dio su herencia por un plato de comida. No, siguen ustedes fieles. Serán recompensados grandemente por Dios. La vida cristiana es la vida de fe. Y Dios está fijando, Dios está mirando, porque nos ama, nos quiere, y Dios aprecia todos los sacrificios, todos los ofrendas que hemos dado, todo lo que hemos negado, todo lo que hemos sacrificado por el Señor. Eso es prueba de nuestra fe. Entonces, aquí el corazón de todo el libro de Hebreos, no, manténganse fieles en el Señor. Nunca abandonan a Jesús ni fe en Él. Ahí terminamos capítulo 11. Gracias, hermanos. Buen camino.
Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.